los funcionarios del PNUD y de los funcionarios negreros que se presentaron como funcionarios de planeación municipal. El único día que nos convocaron a los medios de comunicación dizque a hablar de la comunicación, donde no nos dejaron, en reunión hecha en la Universidad de Cundinamarca, no nos dejaron hablar. A Clarín de Colombia no nos dejaron hablar porque nosotros nunca nos vamos a arrodillar, y a otros los obligaron a hablar, menos a mí, solamente de las palabras que componen la sigla ESMAD. Dice que a nosotros no nos dejan hablar porque en ESMAD no hay una C que signifique comunicación. Lástima de los recursos que son nuestros honorarios, que son nuestros impuestos, y que vayan a dar a manos de unos tales asesores, ganándosela por hacer una cantidad de copiadina, copia y pegue, porque observando con disciplina el texto del proyecto de plan de desarrollo, no veo nada extraordinario, nada diferente a los planes de desarrollo de este municipio desde otras épocas, con los planes de desarrollo de municipios de otras partes del país. Únicamente cambia es en la formulación del nombre de los ejes y la forma metódica o estrategias a desarrollar. Si es que va a asumir una política personal de revanchismo y de persecución para contra Manuel Arango, porque su jefe, como dicen entre comillas, no quiere a Manuel Arango, dígamelo, porque el señor Ban Ki-moon personalmente, cuando vino a Soacha, secretario general de las Naciones Unidas, cuando le dije, lo conminé a que orientara que las tropas invasoras de Estados Unidos de Norteamérica se retiraran de Libia, que dejaran de asesinar a más población inocente, el señor Ban Ki-moon se enojó y tradujo al español a través de sus esquiroles de que Clarín se la iba a pagar. PNUD es una de las 13 agencias de las Naciones Unidas. A nosotros, a los medios de comunicación, nunca se nos ha permitido hablar en la socialización de la comunicación social. Por eso, con la venia y todo respeto al compañero Dagoberto y demás, les pido ser más generosos con Manuel Arango y Clarín de Colombia, dado que por los medios de comunicación no van a intervenir más medios. Y queremos hacer una sustentación de nuestro proyecto articulado, que fue lo que PNUD y los funcionarios de planeación nos negaron a esbozar ese día en la Universidad de Cundinamarca. Porque me identifico es con la defensa de los derechos humanos. Por eso me siento agredido por PNUD, porque su función, su inspiración no es la de comunal ni de asesorías técnicas mercantiles. Las Naciones Unidas van encaminadas mucho más allá, que es en la defensa de los derechos humanos, en la defensa del derecho a la vida, porque ¿para qué carajo se reto a los demás que me digan si es posible que se prefiera una montaña de cemento, un parque, el puente peatonal, antes que prevalecer el derecho a la vida? Y para mí prevalece el derecho a la vida antes que la carretera o el berraca transporte Transmilenio o a través de alimentadores que ya sabemos de propiedad de quién son, para que nos exploten cada día más. Dice los derechos humanos, alguien lo define, que es una forma de asociación en la cual cada uno, uniéndose a los demás, no obedezco sino a mí mismo, siguiendo siendo tan libre como antes. Imagínense. Para los escépticos que dicen que no se puede hablar de política de comunicación comunitaria para el municipio de Soacha, porque en la universidad los docentes y las universidades, que son de propiedad de los grandes capitales, que no dependen ni defienden a mi querido Juan Pueblo, les han ido creando una matriz, un chip en el cerebro, para que como cotorros esos estudiantes de comunicación social y los ya profesionales se atrevan a decir que dizque por carencia de una ley de medios no puede existir la política pública de comunicación comunitaria y alternativa para el municipio. Y les digo a ellos con certeza y con todo el criterio que es falso, que les están mintiendo a los profesores, que su universidad los está robando. Y se los demuestro con hechos, porque precisamente existen políticas públicas de comunicación comunitaria en distintas partes del país. Y les coloco ejemplo aquí cerquita, Bogotá. La capital de Colombia lo tiene. Entonces ellos están violando también la ley. Cali, Fusagasugá y otros lo están violando. Y además con ello invitan a la participación de los medios. Cuando aseguran de que no se puede hacer política pública porque no hay ley de medios, están equivocados una vez más quienes hacen esa afirmación dramática y cizañosa, porque primero se crea la necesidad y después la solución. Desgraciadamente en un Estado que, aunque se dice social de derecho,
de derecho, prima lo que diga el gran capital. ¿Y en manos de quién están los medios de comunicación? En manos del gran capital. A ellos no les va a importar en absoluto que exista una ley de medios, porque ellos son la ley de medios. Ellos hacen lo que les venga en gana, desinforman como quieran, colocan y quitan regímenes. Entonces a ellos no les va a importar por voluntad propia emitir o hacer promulgar la ley de medios, sino es que nosotros nos colocamos al frente a través de situaciones de hecho. No estoy incitando a la insurrección armada, pero si esto equivale a la insurrección armada, que viva la insurrección armada entonces. Porque con ellos se está dialogando en La Habana, Cuba. ¿Y por qué con los sectores sociales, víctimas, vulnerables, víctimas de la miseria del régimen? ¿Por qué no se dialoga con nosotros? ¿Por qué se ruborizan cuando hablamos de la política pública de comunicación comunitaria? Entonces, ¿será que también nos toca armarnos con otra clase de armas para que nos escuchen? Pero yo los estoy llamando humildemente, es armarnos con el valor de la palabra, de la voz y de la pluma, a que hagamos propuestas, que así como alguien nos enseñaba muy recientemente en este municipio, pasar de la propuesta a la protesta, y de la problemática a la solucionática, eso es lo que Manuel Arango trata en este momento de que hagamos. Entonces, como primero se crean las situaciones de hecho, en un estado de régimen como el que vivimos en Colombia, solicito comedidamente al Consejo Municipal que nos tenga en cuenta la propuesta que ya leeré, porque el tiempo es muy limitado, para que se elabore la política pública de comunicación comunitaria para el municipio de Soacha sin temor, ya que para los otros sectores sociales se han instaurado las políticas públicas. Es más, compañero Dagoberto, con el compañero Dagoberto Durán andamos el país de Colombia, aquella vez cuando recogíamos por todo el país las firmas para que hubiera una ley comunal que después se denominó Ley 743. Esa ley no nos la regalaron, esa ley nos costó, y le costó económicamente al compañero que hace poco abandonó el recinto llamado Guillermo Cardona, quien fue mi maestro comunal. Vea, el compañero está allí, menos mal no estaba hablando en contra de él. Es el compañero Cardona quien considero mi mentor, quien colocó parte de su recurso, de su propio pecunio familiar, y hasta casi le costó, no solamente su pecunio familiar, sino su hogar, financiar la recolección de estas firmas, donde en el municipio de Soacha se destacó el compañero Dagoberto Durán, quien con nosotros era otro de esos líderes. Y en lo de planeación, saludar al compañero Luis Miguel Rodríguez Merchán, que también con quien les habla, logramos hacer que se materializara en este municipio del escepticismo, que hubieran recursos para fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación. Por primera vez, en el año 2001, dos suachunos y justo de la comuna número 4, esa que indilgan, que satanizan, que dicen que somos los mal hablados, los malolientes, los que no usamos lociones y que hablamos en español, que nunca mandamos decir las cosas porque se las decimos de frente. Por eso cuando les digan que Manuel Arango dijo de fulano de tal, mándelos al carajo, porque Manuel Arango se lo dice de frente, no se lo manda a decir. Con Luis Miguel logramos conseguir que entonces por primera vez hagamos la representación del municipio de Soacha en el Sistema Nacional de Planeación, cosa que no registraron los medios locales y nacionales, como no han registrado la presencia o lo que significa para este municipio la asignación del profe Eleazar como consejero nacional de paz por la Federación Colombiana de Municipios, me refiero a nivel o al interior de los medios de comunicación. No lo han hecho, hay temores. Entonces, compañeros, nuestros principios se basan en una cantidad de derechos del orden nacional e internacional que están previamente normatizados. No soy bien hablado de pronto, no soy abogado, no soy magistrado, soy el ciudadano de a pie, graduado en la única universidad bacana, elegante, la que le rindo pleitesía, que se llama la Universidad de la Vida, que me ha graduado en la dignidad de defensor, luchador social, hambriento de justicia social. De pronto por eso no use las expresiones cuando voy a leer artículos por artículos. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
El artículo 13 precisamente dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y desglosa varios literales al respecto. También tenemos la Declaración sobre el Derecho de Desarrollo en su artículo 2. Esta es también de las Naciones Unidas. Lo que amamanta un PNUD arrogante, arribista, perseguidor. Pero lo dijo las Naciones Unidas. De pronto el funcionario en Soacha no está informado. Le digo que este derecho que lo dijo las Naciones Unidas en el año 1986 afirma que este derecho es expreso aplicable a los medios comunitarios y alternativos por su incidencia a través del diálogo social y el principio de la participación en la transformación social, política y el rescate de las identidades y los derechos culturales y del medio ambiente en la búsqueda de la justicia social y la equidad y la paz con democracia económica y política. Como si eso fuera poco, tenemos también el pronunciamiento de la UNESCO, donde afirma que es un proyecto liderado por países no alineados, donde también hace parte Colombia. Claro que Colombia, que obedece a los intereses mezquinos del gran capital, firma y se compromete y descumple. Pero está obligada Colombia a cumplir, junto con los proyectos antes mencionados, donde dice en la UNESCO que es un proyecto liderado por los países no alineados y apoyados por esta identidad del sistema de la ONU, que contribuye a la paz, el desarrollo, la independencia y la soberanía cultural. Yo le ruego, compañero, que me regale otros 5 minuticos, es la única intervención. Amigo Manuel, lo que pasa, le he dado 15, no, tranquilo, le he dado 15 minutos, pero entonces es que la asociación... No, tranquilo, mire, yo le reitero con la disculpa, pero yo quiero que use la palabra para otorgar el tiempo. Yo creo que la persona menos social, también le estoy pidiendo a quien interviene que todos fueron respetuosos de la palabra. A él le hemos dado 15 minutos y le estoy permitiendo ya que redondee más bien su idea frente al eje de comunicación comunitaria, que es la propuesta que nos hizo por escrito la solicitud, para que redondee su idea y terminar aquí las intervenciones. Entonces, gracias, compañero de gobierno. Concejal, es que es el único representante de medios de comunicación. En el proyecto, en la parte del proyecto ya. Considero que en el capítulo 7 del proyecto de acuerdo eje 6, desarrollo social y económico, en el primer artículo debe ser la política pública de comunicación comunitaria y o alternativas del municipio de Soacha, ya que a través de estos medios de comunicación y en aras de su fortalecimiento se divulgarán todos los programas de los distintos subprogramas de este mismo eje y propongo artículos ya desarrollados para que tengan en cuenta. Artículo XX, fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios y alternativos en su función de informar y promover el derecho a la comunicación, por la cual se deben desarrollar acciones para la democratización de los gastos de divulgación y de los planes de medios. En esto de los gastos de divulgación, compañero presidente, Dagoberto Durán y demás, es que resulta que de manera mezquina, lo que ustedes, corporación municipal, le aprueban a la administración municipal, se está yendo más del 80% para los grandes medios de la desinformación, sensacionalistas, amarillistas, medios de comunicación comerciales como RCN, Caracol, la W, entre otros, pero para los medios de comunicación locales, comunitarios, alternativos e independientes y soberanos, nos dejan migajas de pronto del 0.005% al año, mientras que la gran mayoría se la llevan los otros. Entonces se debe regular para quién es que se está aprobando este presupuesto. Otro artículo es en el sentido, se garantiza el contenido de programas, proyectos y metas relacionadas con el derecho a la información, la libertad de expresión, la participación y el fortalecimiento de la comunicación comunitaria y alternativa al municipio. Otro artículo, desarrollarán pedagogías de comunicación social e impulsará la construcción de comunidades de aprendizaje, el uso de tecnologías de la información, comunicación y el conocimiento TIC. Antes se le decía TIC, ahora se le colocó una raya y una C al final, que significa y desconocimiento para mis compañeros, como medios facilitadores de la interacción entre ciudadanía y la administración municipal. Lo que está proponiendo Manuel Arango no es un ente que controla al señor alcalde ni al consejo municipal, es un ente para una alianza estratégica, para el cumplimiento precisamente del plan de desarrollo y sus ejes temáticos. Otro artículo, para la comunicación y divulgación de programas y acciones de administración, se tendrán en cuenta los medios de comunicación comunitaria y alternativas.
viene ya la propuesta de por qué el proyecto. Esos son artículos. Entonces, considerando que la política pública de comunicación comunitaria y alternativa está dirigida a promover y fortalecer procesos comunitarios y teniéndose en cuenta que la Constitución Política en sus artículos 13, 20, 40, en el 40 es el literal quinto, y artículo 73, y el compañero Guillermo Cardona me recordaba el artículo 113 además, consagran el derecho a la libertad de expresión e información. Entonces, por eso sugerimos que se deben ser objeto de una política pública. El plan de desarrollo debe establecer los programas y proyectos que permitan consolidar la política pública de comunicación comunitaria y alternativa. Para ello, entonces, el Consejo Municipal emana un acuerdo bien sustentado que se lo podemos presentar ya redactado, inclusive para más facilidad, se lo podemos presentar. Y este acuerdo ya firmado por el Consejo, los reglamentos y la composición se va a dar y probablemente no nos vuelvan a invitar, porque no nos quieren por ahí algunos, y de pronto vamos a quedar sin almorzar, sin la sopita, o nos vamos a emblaquecer, señores, o nos vamos a orinar de nervios, señor Ramírez. Entonces nosotros decimos, la mesa de trabajo estará compuesta por los medios de comunicación comunitaria y alternativa con sede en Soacha, Cundinamarca, debidamente legalizados, y su información es, primero, el sector correspondiente. Presidente, de orden, por favor. Yo solo le estoy pidiendo respeto, es decir, yo no he ultimado ni una sola de todas las aversiones que está diciendo este tipo como para que venga y respetarme. Es decir, esto hay que respetarlo, este es el consejo. Aquí cada uno tiene que decir lo que tenga bien, es decir, aquí varias personas han hecho unos comentarios de carácter personal, no tengo ningún problema, cada uno lo puede hacer, pero una cosa es eso y otra cosa es pasar la línea del respeto. Respeten esta corporación. Estamos de acuerdo, compañero. Es muy claro, sí, yo entiendo perfectamente. Algo que se centre en el eje porque es que a ver, se los advierte. presidente, el primer punto de la conformación. Perdón, tranquilo que yo le respeto ya que va a terminar. O sea, disculpe, pero aquí por respeto también a las personas que han intervenido se les ha dado tiempo. Mire, nosotros como ponentes del proyecto Plan de Desarrollo hemos estado muy juiciosos escuchando. Cuando raya el respeto a cualquiera de nosotros, no tiene que ser solidario, llámese a un concejal, a un funcionario. Y yo particularmente, que soy uno de los más críticos, uno puede hacer las críticas con altura y con respeto. Primero. Segundo, yo creo que eso lo hemos escuchado y ayer, en el eje precisamente de plan de medios, quedó una estrategia clara para los medios. Fortalecer los medios locales. Quedó claro que no se le va a pautar, no se le va a dar mucha, como siempre se ha dado a todos los medios nacionales, sino fortalecer los medios locales. Yo le solicitaré muy respetuosamente a don Manuel que puntualice lo que quiere que quede en el plan de desarrollo, pero puntualizado, por favor. Entonces, precisamente la conformación de esa mesa, si es como dice el compañero concejal Peñuela, que ya ayer lo discutieron, precisamente viene la conformación de la mesa. Entonces, para la conformación de la mesa estoy proponiendo que el sector correspondiente a los medios escritos o gráficos de comunicación comunitaria o alternativa, todo lo que tiene que ver a revistas, periódicos y otros. El sector correspondiente a los medios sonoros de comunicación comunitaria y alternativa, o sea, emisoras comunitarias, programas radiales, emisora M y FM de grupos poblacionales. A esto, para que lo vayamos siendo más coherente, con la mesa municipal de posconflicto. De La Habana viene una propuesta, un proyecto a desarrollar en Colombia que, como lo decía alguien sabiamente, si nosotros no adecuamos al municipio a lo que se nos viene con el posconflicto, estamos perdiendo la oportunidad de ejecutar y de recepcionar grandes recursos. Presidente, discúlpeme, con todo el respeto, don Manuel. A ver, creo que el concejal Martín ha sido muy claro en que en el día de ayer, en el eje que era específico, es que este tema no es del eje de desarrollo. ¿Por qué no fue invitado ayer? Está más emanado en el fortalecimiento de ¿Por qué no se invitó ayer? un eje transversal. Se pidió que se estableciera como estrategia la implementación de un plan de medios. Pero nosotros queremos recordar es que como Consejo Municipal nosotros no podemos ni sugerir ni intervenir cómo se vaya a adelantar el proceso de la ejecución. Nosotros lo que hemos querido es que quede una estrategia y les pedimos que se asignaran unos recursos. Hasta ahí llega nuestra competencia. Si
Si el Ejecutivo decide formar una mesa, si decide contratar una buena parte con los medios de comunicación local, otra con los medios de comunicación nacional, o como él lo decía, es una facultad netamente del Ejecutivo. Yo no estoy hablando del plan de medios, sino de la política pública. Y entonces, como estoy hablando de la política pública, entonces dentro de hacer propuesta modificatoria o corrección auditiva, como le quieran llamar, al artículo 41 del proyecto. Dice, por ejemplo, el proyecto, soportándose que se diga, después de los redactados, que se le agregara una palabrita ahí, diga soportándose en la difusión a través de la Comisión Comunicación Pública, Social, Comunitaria y Alternativa. Otro, que en el artículo 59 del actual proyecto se retire la palabra en el literal B, donde se dice gestionar un espacio informativo a través de las emisoras municipales, porque fíjense, ya se está haciendo una política pública solamente para un medio de comunicación, porque a ellos sí, ya sabemos ustedes y yo, que no existen más de una emisora, y sabemos lo que reglamenta la creación de una nueva emisora. Entonces, si no hay sino una, ya se está diciendo que se contrate con la única que hay, aunque no se dice por su nombre. Lo otro es, en la necesidad de difusión se suple cuando creando un artículo, ojalá desde el principio de acuerdo que diga comunicación y divulgación, que no lo dice. El artículo 60 en el literal B, agregar al final, a través de los medios de comunicación comunitarios y alternativos del municipio de Soacha. En el artículo 64, inciso 3, porque es que nosotros sí leímos ese proyecto. En el inciso 3 dice, fortalecer los medios comunitarios y alternativos del municipio, promover y fortalecer los procesos comunitarios de comunicación en el municipio con el propósito de impulsar la equidad en el acceso a los espacios y medios de comunicación. Esa era la propuesta, compañeros. Les agradezco que me hayan tenido paciencia y que no me retracto de lo que dice el señor Ramírez. Gracias.